solamente acá debe haber una planta, acá hay una maravillosa planta, y por todo lo que nos entretienen día a día, no vemos la belleza que tenemos aquí, con la que vivimos, ¿no? Entonces, creo que el esfuerzo que venimos haciendo los pueblos indígenas es justamente eso, de compartir esta visión, esta mirada de cómo nosotros, por qué vemos nosotros a nuestro alrededor como seres maravillosos, ¿no? Y también compartíamos algo que vengo siguiendo, que es todos los avances y el descubrimiento que va haciendo la física cuántica, que en estos últimos están diciendo, de verdad todo lo que nos rodea está constituido por sustancia de conciencia, ¿no? Nosotros somos sustancia de conciencia, ¿no? Entonces, si todo lo que nos rodea está constituido por sustancia de conciencia, sienten, nos escuchan, nos podemos comunicar con ellos, porque está constituido por la misma sustancia que nosotros, por la misma característica de nosotros. Por eso nuestros pueblos, en las comunidades, nuestros valles, también conocidos como los chamanes, han entendido esta cuestión y han desarrollado capacidad para vincularse con esa energía, ¿no? Es por eso es que un chamán, un valle, puede hablar con un árbol, una flor, puede hablar con cualquier animal, seres maravillosos que tenemos a nuestro alrededor, porque de alguna manera hemos dimensionado esto es lo que tenemos a nuestro alrededor, hemos dimensionado qué somos nosotros como seres, ¿no? Nosotros como guaraní históricamente hemos existido como seres espirituales. En nuestra concepción el tema de la muerte no lo entendemos así como el español lo entiende como el tema de la muerte, que nosotros existimos, nacemos, crecemos, desarrollamos y nos morimos y ahí terminó todo, ¿no? La muerte no existe. Solamente esto es solamente materia, por donde el espíritu se manifiesta. Y si entendemos nuestra esencia espiritual, vamos a entender cuál es nuestra composición y que esta materia es gracias al agua que hay, y todo lo que vive es gracias al agua. Si no hubiera agua no hay vida, si no hay tierra tampoco hay vida, si no hay aire no hay vida, si no hay sol no hay vida, si no hay luz no hay vida. Si falta uno de esos elementos, la vida es imposible. Y por ahí muchas veces no hacemos esa mirada y no valoramos el medio en el que vivimos, en el que habitamos, ¿no? Y creo que está haciendo falta este tipo de espacio, este tipo de encuentro, socializar otra mirada, otra forma de existir aquí en el mundo, en el planeta. Porque la sociedad envolvente, la sociedad que se ha impuesto a nivel global, ¿no?, es muy materialista y tiene una visión ahí solamente que esto es producto. Para nosotros esto es producto. Para la sociedad occidental esto es algo que hay que comercializar. Me parece a mí maravilloso que se haya generado este espacio para que entre todos vayamos fortaleciendo nuestro conocimiento, despertando también muchos hermanos guaraníes al estar viviendo en espacios urbanos. También hay esa desconexión, ¿no?, del ser con el entorno, y creo que hace falta este tipo de encuentro que nos demos entre lo que somos diferentes y entre todos vamos encontrándole el camino para que no nos autodestruyamos entre nosotros, porque con esta lógica la humanidad no va a durar mucho tiempo. Necesitamos nuevamente ver toda la belleza que tenemos a nuestro alrededor y descubrir la belleza que somos nosotros como seres espirituales. Solo eso. Muchas gracias. Entonces, para